Rosalind Franklin nace el 25 de julio de 1920 en Londres. Rosalind Franklin es una química autora de importantes contribuciones para la comprensión de la estructura del ADN, de los virus, el carbono y el grafito. Es reconocida principalmente por la llamada fotografía. Esta fue obtenida mediante rayos X. Sirvió para la hipótesis que tenían Watson y Crick de la estructura de doble hélice que tenía el ADN. Esa doble hélice por dos razones. Doble porque puede reproducirse por sí sola y hélice porque es más fuerte que dos cadenas que están paralelas. Rosalind Franklin trabajó en un laboratorio de John Randall en Inglaterra, en el Kingston College en Londres, haciendo prácticas muy importantes sobre esta estructura del ADN. Rosalind Franklin no fue reconocida por su gran descubrimiento, sino fueron reconocidos Watson y Crick, ya que ellos comprobaron realmente la hipótesis que tenían. Pero ella no fue reconocida sino 4 años después de su muerte. Una frase que a mí me llamó mucho la atención y me gustó sobre Rosalind Franklin es la siguiente: la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. Para mí, la ciencia da una explicación parcial de la vida. Rosalind Franklin dio un gran aporte para la humanidad con este descubrimiento sobre la estructura del ADN. Hola, yo les voy a hablar sobre Oswald Avery. Oswald Avery nació en Halifax el 21 de octubre de 1877 y murió el 2 de febrero de 1955. Fue un médico e investigador canadiense, fue uno de los primeros biólogos moleculares, aunque es mejor conocido por su descubrimiento en 1944 junto con su colaborador Maclean McCartney. Avery, Cole, McGleed y Maclean McCartney hicieron una serie de experimentos usando cepas de la bacteria neumococo, la cual produce neumonía. Los neumococos son bacterias que cuando no tienen cápsula crecen en el laboratorio formando colonias con superficie rugosa. Gifford descubrió que al inyectar ratones con pequeñas dosis de neumococo no virulentos junto con grandes cantidades de neumococos patógenos, y los animales no solo mueren de neumonía, sino que muestran en su sangre bacterias encapsuladas vivas. Es decir, en estas condiciones experimentales el neumococo no virulento adquiere la información para sintetizar la cápsula en el cuerpo del ratón y con ella la capacidad de producir enfermedad. Gifford concluyó que había algún principio que transformó las cepas rugosas en lisas. Cuando Avery leyó los resultados de Gifford, se interesó en identificar este principio transformador. Avery y su equipo comenzaron a experimentar, probaron cada uno de los componentes de la lisis para la actividad transformadora. Cuando querían probar y purificar la lisis, precipitaron los ácidos nucleicos, ADN y ARN, con alcohol. Fueron los primeros en aislar los ácidos nucleicos del neumococo. Cuando vieron que el principio transformador no estaba en la cubierta de azúcar ni en las proteínas, sospecharon que tal vez estaría en uno de los ácidos nucleicos. Disolvieron la mezcla en agua, primero destruyendo el ARN con enzima arenasa, probaron la capacidad transformadora de esta solución. La solución todavía tenía capacidad para transformar, de tal manera que el ADN no podía ser el principio transformador. Cuando habían dejado virtualmente ADN puro como una prueba final e incubaron la solución con la enzima digestora del ADN, además probaron la capacidad transformadora de esta solución. Esta solución fue incapaz de transformar, y Avery y sus colegas concluyeron que el ADN era el principio transformador y publicaron sus resultados en 1940. James Watson nace en Chicago el 6 de abril de 1928. Es un biólogo estadounidense famoso por haber descubierto, principalmente con la ayuda del biofísico británico Francis Crick y la ayuda de otros investigadores, la estructura de la molécula del ADN, lo que le llevó al reconocimiento de la comunidad científica a través del Premio Nobel en Fisiología y Medicina. En 1947, Watson ingresa a la Escuela de Graduados de la Universidad de Indiana, donde trabajaba Hermann Müller, ganador del Premio Nobel por su trabajo sobre las mutaciones inducidas por los rayos X. En mayo de 1950, a los 22 años de edad, Watson termina su doctorado en zoología.
Se incorporó a la Universidad de Harvard en 1955. Trabajó junto al biofísico británico Francis Crick en los laboratorios de Cavendish en la Universidad de Cambridge desde el año 1951 al año 1953, tomando como base los trabajos realizados con el propio Crick en sus laboratorios. James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice de la molécula del ADN. Estas investigaciones proporcionaron los medios necesarios para comprender cómo se copia y se transmite de generación en generación la genética y la información hereditaria de los seres humanos. Se considera este descubrimiento como uno de los avances científicos más relevantes del siglo XX, que cambió el rumbo de la bioquímica y dio paso a una nueva disciplina llamada la biología molecular. Clinton fue una científica estadounidense y uno de los personajes más reconocidos en el mundo de la citogenética. Nació el 1 de junio de 1902 y realizó sus estudios secundarios en Erasmus Hall High School. La universidad la realizó en Cornell en 1919. La investigación citogenética se centró en el desarrollo de formas de visualizar y de caracterizar cromosomas del maíz. McClinton estudió los cromosomas y cómo se cambia durante la reproducción del maíz. Su trabajo era innovador y desarrolló una técnica que utiliza carmine-tinción para visualizar cromosomas del maíz. Y mostró por primera vez la morfología de los cromosomas del maíz. Mediante el estudio de la morfología de los cromosomas, McClinton fue capaz de enlazar grupos de cromosomas específicos. Fue la primera persona en describir la interacción en forma de cruz de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Ella produjo el primer mapa genético del maíz. Durante los veranos 1931 y 1932 trabajó con Lewis y usó los rayos X como un agente mutágeno y de esta manera pudo identificar los cromosomas en anillo, que son estructuras de ADN circulares. Durante los años 1940 y 1950, McClinton descubrió la transposición de elementos reguladores de la expresión genética y los elementos transponibles. En 1957, McClinton recibió fondos de la Academia Nacional de Ciencias para iniciar su investigación en América Central y América del Sur. Ella publicó sus estudios llamado la Constitución cromosomática de razas de maíz, dejando una huella en la biología evolutiva. Tuvo muchos premios e incluso ganó el premio Nobel de Medicina en 1983. Y ella es una de las únicas mujeres en ganar un premio no compartido en esta categoría. Falleció por causas naturales el 2 de septiembre de 1992 y no dejó descendencia.